Bienvenido a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que me recomendaron hablar y yo la verdad no lo conocía y ahora lo estoy conociendo por medio de sus redes sociales, que es el señor Nelson Pineda, eh, que es de Ecuador y que, entre otras experiencias, me dijeron, él activó un disco solar. Cuando yo hablé con él me dijo, no, yo activé 3 discos solares y eso me mató. Nelson, gracias por el contacto. La otra vez íbamos a hablar y Nelson me hizo la gauchada, no pudimos por un problema mío, y Nelson me hizo la gauchada de esperarme y ahora sí vamos a hablar. Nelson, gracias Listo. por el contacto y la experiencia es tuya. Nelson Pineda Brito les saluda, queridos amigos, desde el país de Ecuador, desde la mitad del mundo. Yo soy ufólogo, soy investigador del tema extraterrestre, pero más me he dedicado a investigar el tema intraterrestre. Pero aparte del tema de mi investigación, todo esto comienza por el tema del contacto. Yo soy un contactado con entidades extraterrestres e intraterrestres. Les voy a hablar rápido y espero no equivocarme por el tema del tiempo, porque creo que tenemos solo media hora. Voy a hablarles de este tema interesantísimo, importantísimo, que se llaman los discos solares de poder. ¿Qué son? ¿Desde cuándo vienen? ¿Por qué están en la Tierra? Y una serie de cosas. Antes de comenzar a hablar de los discos solares, hay muchas cosas que no sabemos también de los discos solares. Hay muchas cosas que no sabemos de lo que yo les voy a contar. No es que yo soy un erudito y conozco todo y sé todo, no es así. Yo les diré lo que conozco, lo que sé, pero no voy a elucubrar de otras cosas que no sé, que no sé. Bien, para poder hablar de los discos solares de poder, tenemos que remontarnos hacia atrás, hace miles de años atrás, al tiempo de la Lemuria. La Lemuria fue una civilización muy avanzada que estaba ya en el planeta Tierra y posiblemente fue la primera civilización de seres humanos, ¿sí? Lemuria, ¿sí? Entonces, eh, esta civilización creció, evolucionó muy rápido, ¿sí? Eran negros, de raza negra, africanos, justamente al sur del África estaba Lemuria, sí, una especie de puente que había entre Madagascar y África, Lemuria. Entonces, allí se empezó a gestar esta civilización poderosa de seres humanos, repito, seres humanos. Nuestros padres, ellos fueron los lemurianos, fueron nuestros padres, de ahí seguimos nosotros, nacemos nosotros. Entonces, estos lemurianos eran grandes maestros también y tenían conocimientos avanzadísimos de muchas situaciones, tenían poderes telepáticos, sí, se podían comunicar con las aves, y sabían, esto es importante, esto que les voy a decir es importante, sabían que el planeta Tierra, con los seres humanos de ese entonces, está viviendo en otra línea de tiempo, sí, en una línea de tiempo distinta a lo que es el real tiempo del universo, porque así se gestó este experimento. En realidad, ellos formaron parte de un experimento, nosotros seguimos formando parte de un experimento, de un plan, y esto se llama el plan cósmico. Sí, el plan cósmico. Somos un experimento de razas extraterrestres. Nosotros estamos viviendo otra línea de tiempo distinta, desfasada, que la del real tiempo del universo. Recalco esto porque es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Eh, los lemurianos llegaron a tener ese conocimiento sin que nadie les diga nada, sin que nadie les, eh, les chequee, sin que nadie les supervise, es la palabra correcta. Sí, ¿quién deberían supervisar? Razas extraterrestres, pero les dejaron abandonados a su suerte a los lemurianos de un determinado momento. Ellos sabían que están viviendo en otra línea de tiempo, sabían que el planeta Tierra va a pasar al verdadero tiempo del universo. Y sabían que para que eso suceda necesitaría un soporte energético, el planeta Tierra, cuando se dé ese paso, ese tránsito, ¿sí? Y para esto, ellos sabían que se necesitaría crear una especie de máquinas y crean el disco solar de poder, crean los lemurianos. ¿Quiénes se reúnen? Se reúnen los más grandes sabios, los más grandes maestros. Esta máquina es muy extraña.
tal vez la máquina más extraña que haya sido creada en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque esta máquina es creada con el oro, con el mejor oro que hubo en ese tiempo. Sí, es creada por mentes y corazones que fue impregnada en esta máquina, por voces, por mantas, ¿sí? Y tiene una serie de códigos, una serie de señales, una serie de símbolos que estarían dentro de esta mega máquina. Los lemurianos logran fusionar todo esto en un solo aparato, que se llamaría el disco solar de poder. ¿Para qué? Repito, para que este disco emita una vibración, una radiación, una energía especial y soporte y haga que el planeta Tierra vibre en otra frecuencia y pueda pasar al real tiempo del universo. Ese fue el objetivo. Tal vez el objetivo principal, tal vez estas máquinas tengan otros objetivos que nosotros desconocemos, ¿sí? Con el paso del tiempo me he ido dando cuenta yo que en mi caminar, que ahora les voy a contar yo de mi caminar, me he dado cuenta que estas máquinas también hacen otras cosas, ¿sí? Pero ese es el objetivo principal. Bien, contado el tema de la historia de quienes crearon, me Te hago ibas una a preguntita preguntar, antes. Perdóname que te interrumpa. Vos dijiste los dejaron como abandonados, los dejaron. ¿Quiénes? ¿Ellos? sí, esto es una historia muy larga, no hay tiempo, este es otro tema, Está pero bien. te voy a resumir en 4 palabras. La gente dice que soy muy bueno resumiendo. Sí, nosotros no somos creación de mano directa de Dios. Eso es Sí, sí. falso. Los mismos científicos modernos lo dicen. ¿Dónde nació el ser humano? En el África, justamente. Vinieron razas extraterrestres, genéticos extraterrestres, ingenieros genéticos, y crearon al hombre, crearon al ser humano. Entonces, esta creación son varios Adanes y Evas, y fruto de esta creación que hubo justamente en el África, se produce esta raza lemuriana. Sí, es toda una historia. Sí, entonces el ser humano es creación de razas extraterrestres. ¿Para qué? Para este experimento que te digo. Pero o sea, hablar de este experimento nos toma mucho tiempo. Sí, es un mega experimento. Hubo un problema en el cosmos. Acá nosotros vivimos en un universo físico de 7 dimensiones, pero no se pudo pasar de la sexta a la séptima dimensión aquellos seres que vivían hace millones de años. Sí, no seres humanos, sino seres extraterrestres. Nosotros no vivimos solamente en un universo físico. Perdón, no solamente hay un universo físico, hay un universo mental siguiente y hay otro universo que es espiritual. Hay como 3 universos, pero de ahí hay subdivisiones, no. Claro. Pero para desestancar, para quitar este problema que hubo en el universo físico, el no pasar de la sexta a la séptima dimensión, se generó este experimento en el planeta Tierra, se generaron los seres humanos, crearon a los seres humanos. Es toda Claro. una historia, pero eso es, en resumidas cuentas, podríamos hablar después de eso, sí, en otra entrevista. Dale. Entonces, los lemurianos crean este disco y está listo el disco allí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando crearon el disco? Justamente llegan otras razas extraterrestres a vigilar, a supervisar y se dan cuenta que el disco ha sido creado, que una máquina ha sido creada, que estos lemurianos sabían otras cosas del real tiempo del universo. O sea, y ellos dijeron, ¿cómo es posible que estos seres humanos hayan evolucionado tanto sin nuestra supervisión? Detuvieron allí, les detuvieron. Inclusive se habla de que se produjo un estancamiento evolutivo en los lemurianos, en el ser humano, pero a esta máquina le tacharon o le tildaron de peligrosa en ese entonces. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Dividieron esta máquina en partes como un rompecabezas. Y todos esos pedazos están distribuidos en América, Norteamérica, Centroamérica y en especial en Sudamérica o en Suramérica. ¿Sí? Están allí estas máquinas, están bajo tierra las máquinas. Entonces, nosotros recibimos mensajes de estas entidades extraterrestres en un determinado momento. Yo recibí, sobre todo, acá en el Ecuador, se llama el Parque Nacional El Cajas, hace 3 años pasó esto. Me fui con unas personas, hicimos meditación. Mediante esta técnica de meditación, nosotros podemos contactarnos con estas entidades extraterrestres. Y ellas me dijeron que si yo estaba dispuesto a asumir una misión,
una misión nueva, una misión distinta, que antes no se ha dado. Entonces, y yo muy arriesgado, muy intrépido, dije que sí, sin preguntar, sin saber, sin nada, sin cuestionarles qué era esta misión. Pero lo que pasa es que yo acepté y les dije con una condición, sí, les di esa condición y ellos me dijeron que está bien, que ellos me van a apoyar en esa condición. Y así fue. Las siguientes semanas empezaron a dar una serie de cosas, de cambios en mi vida y empecé, yo no sabía de qué se trataba, yo no sabía cuál era mi misión, ni siquiera me preocupaba, sí, porque nosotros tenemos contacto, perdón, con estas razas extraterrestres hace más de 22 años. Pero esto era algo nuevo, esto era algo distinto, y era solo. A mí me dijeron en esta misión. Sí, antes eran en los grupos de contacto que habían en Ecuador, con ellos se trabajaba, con ellos se iba a los lugares de contacto, de poder, ahora no, solamente tenía que ir yo. ¿Qué pasa? Se dieron una serie de circunstancias, se movieron una serie de fichas y cosas que yo no entendía. Movieron ellos, no yo. Sí, hasta que hice un viaje, estaba a punto de hacer un viaje desde Ecuador hacia Nueva York y de Nueva York hacia California y en California al Monte Shasta. Cuando se dieron todas esas cosas y yo sin hacer absolutamente nada, yo cruzado de brazos, yo no moví un solo dedo para eso. Sí, todo fue muy extraño, te repito, hace 3 años. Allí recién recibí otra comunicación diciéndome que días antes de que viaje a Estados Unidos, mi misión es el Monte Shasta, en California. ¿Para qué? Para la activación del disco solar de poder. Y extrañamente, o justamente, el primer disco, si vamos desde arriba, está justo en Monte Shasta, en Estados Unidos. 13 discos regados en América. Y el primer disco está justamente en Monte Shasta. Así es que comencé este peregrinaje, esto hace unos 2 años y medio más o menos, y fui justamente a Estados Unidos y viajé con un grupo de personas desconocidas. Y digo desconocidas porque en realidad no nos conocíamos, solamente vía Zoom, sí nos conocimos, pero ellos me apoyaron, ellos me guiaron, con ellos fuimos a Monte Shasta y fuimos a la activación del disco solar. Fue mágico, pasaron una serie de cosas ahí en la montaña. Esta es una montaña hermosísima, Shasta. Es un lugar de contacto, es un lugar en donde hay entidades, Mucha no energía. solo, no solo extraterrestres, sino yo digo que hay entidades espirituales, hay maestros ascendidos, hay de todo ahí. Sí, es como una metrópoli del tema del contacto. Vimos naves, escuchamos pasos, no solo yo, sino todo el grupo, y activamos el disco solar, activamos el primer disco solar. Todo 2 días que nos tomó este trabajo fue lleno de detalles, de magia, de cosas increíbles que nos iban sucediendo. Yo ya he estado acostumbrado a ver naves, a recibir mensajes, se recibió mensajes también en ese momento, pero tal vez la gente que estaba conmigo, porque eran desconocidos de mí, quedaron maravillados y sorprendidos. Después de unos meses, fui a México, al segundo disco solar, que supuestamente se ubica en el Valle de las 7 Luminarias, en el Valle de Santiago, en México. Me encontré con una de las personas que estaba en Shasta, un señor peruano, nos volvimos a encontrar con él y fuimos los dos a investigar recién en cuál de las ollas, sí, porque son 7 luminarias, estaría el disco, el segundo disco solar. Yo no sentía nada, no me decían nada. A la final me entrevisté con un personaje increíble, histórico en México. Vamos a ver si me acuerdo el nombre. Eh, Oscar A. Redondo. Oscar A. Redondo. Es toda una leyenda, Oscar A. Redondo está muy viejito ya. Me entrevisté con él, 2 días de entrevistas, me contó unas cosas increíbles y le pregunté, digo, Oscar, ¿tú conoces el tema del mundo intraterreno? Sí. ¿Tú conoces en dónde está el disco solar? ¿Sabes lo que es el disco solar? Por supuesto. Y me dijo así rápido, el disco solar no está aquí en el Valle de Santiago, está en el Cerro Culiacán, que eso queda ya de allí a unas 2 horas más o menos. Entonces, allí me dirigí, gracias a la indicación de Oscar, y fuimos a activar entre 4 personas que se unieron, 2 personas más allí en México. Hicimos la segunda activación del segundo disco solar de poder. Después, hace un año, fuimos al
en realidad de ahí ya nos saltamos del orden, sí. Ya no importaba el orden, estas entidades extraterrestres me dijeron que no importa el orden, sí, pero que sí importa ciertos discos que sean activados. Y fuimos a Bolivia. Y el otro de los discos está en el lago Titicaca en Bolivia. Así es que fuimos a Bolivia, viajé desde Ecuador con mi hija, que también cree en este tema, que también me sigue a mí. Fuimos con ella y nos encontramos con dos amigos, justamente los que me invitaron a Nueva York, los que me llevaron esa primera vez allá, y con ellos nos encontramos, son unos esposos. Cuatro personas, nos fuimos a Bolivia, a La Paz, y ahí resulta que nos encontraron otras personas, asimismo, seguidores de mis programas, porque yo tengo un programa en Facebook y en YouTube, más que nada en Facebook, y hablo del tema del contacto, y hablo de mis investigaciones, y estos han sido seguidores de mí, y se prestaron para apoyarnos, y fuimos con ellos también al lago Titicaca, y dimos conferencias en La Paz y todas unas actividades generadas por estas personas seguidoras de mis programas. Yo no les conocía. Después pasame el Fue, link de tu programa, así lo pongo. perdón, Pasame el link de tu canal de YouTube, así lo pongo. perfecto. Ya, después te paso, ahorita te doy. Ahora te doy. No hay problema. No, no, después, Bien, después. entonces, el lago Titicaca es un lugar de poder, es increíble. Parece un océano, no un lago, sí parece un mar. Y allí también fuimos a estar 2 días y la noche anterior nos íbamos por la montaña, por una meseta al lado de la orilla, en la Isla del Sol, sí, en el lago. Y yo estaba como perdido, no sabía, al grupo de gente que yo iba llevándoles, no sabía a dónde les llevaba. Era ya noche, eran las 9 de la noche y estaba como perdido, digamos así, entre comillas, no, sin saber a dónde íbamos. Quería encontrar un lugar para sentarnos, para meditar, para hacer la limpieza que se hace antes de la activación, o sea, un día antes. Entonces, yo perdido, me paré así en la noche, en la meseta, adelante de todos y dije, hermanos, ayúdenme, no sé si está yendo bien, no sé a dónde estoy yendo, no conozco, estoy viniendo aquí a solas en la noche y con esta gente, digo, hasta me daba un poco de temor de que algo les pase a ellos, ¿no? Resulta que ese rato asoma una nave enorme encima de nosotros que salía así de entre las nubes. ¿Qué quería decir esa nave? Que estamos bien, que no nos preocupemos. Así es que todos vieron esa nave, todos quedaron sorprendidos y seguimos ese sendero y después nos ubicamos en un lugar en la meseta y ahí hicimos los trabajos primeros. Al día siguiente se unieron 2 personas más de ahí de La Paz que llegaron al lago y estuvimos 7 personas. Número clave cabalístico, 7 gentes. Como 7 personas también estuvimos en el Monte Shasta. Muy extraño, pero así fue. Entonces hicimos la activación del tercer disco y no vimos nada. Esa noche no se vio nada, pero sentimos el poderío del disco. El rato que uno está, ¿cómo es la activación del disco? Sí, Eso ¿cómo te iba es? a preguntar. Ya, perfecto. ¿Cómo es activar el disco? Es un trámite bastante simple, pero importante y hay que estar concentrado. Se hace meditaciones todo el tiempo y en ese momento también se hace una meditación previo a la activación del disco. Después de la meditación, uno se pone de pie en media luna, con las manos allí, y empieza uno a cantar el nombre, porque cada uno de los discos solares tiene un nombre. Y esa es la llave o la clave vibratoria que abre el disco, que permite que se active el disco. Se canta por el lapso de unos 20 minutos, 25 minutos, se canta en voz alta entre todos y uno puede percibir cómo esa energía del ser humano llega al disco y a su vez el disco emite energía hacia todos esos lugares y hacia nosotros. Es ¿Y una cómo sentís esa interacción. energía? ¿Qué sentís? ¿Un calor, frío? ¿Ves No, no, algo? no. Es algo que no es visible ni necesariamente palpable, sí. Es algo que va más allá de los 5 sentidos. Mucho más allá de los 5 sentidos. Sí. Y eso no solamente lo siento yo, sino sienten todo el grupo y estamos allí. Así es que realizamos ese trabajo. Te voy a decir algo también importantísimo de este tema de los discos solares. Antes de contarte qué viene a futuro, qué viene después de 3 semanas ya con el tema de los discos solares.
Cuando se creó esta máquina que fue dividida, fue creada de tal forma que sea activada en un determinado momento, que se active. Pero fíjate que fue creada para que no lo pueda activar ningún otro ser, ni un ser extraterrestre, ni un ser intraterrestre, solamente el ser humano puede activar estas máquinas. Así fue creada, así fue diseñada. Los intraterrestres, este es otro tema, sí, que manejo yo muy bien, tema de los seres intraterrestres, los que habitan bajo tierra, Cueva de los Tallos, a donde siempre estoy yendo aquí en el Ecuador, está la Cueva de los Tallos, ahí es como un centro de los intraterrestres también, sí, entonces, ahí también, aquí también hay un disco, sí, que no se activa todavía. Entonces, así fue creada esta máquina que fue después dividida. Entonces, solamente el ser humano puede activar estas máquinas. Nos han dicho ellos que estamos en el momento adecuado, en el momento listo y en el un momento álgido del planeta Tierra, en donde se está convulsionando el planeta Tierra, en donde se están creando una serie de cosas negativas también, como por ejemplo el COVID, la pandemia, después las vacunas. Todo esto es una creación negativa. Todo esto fue una planificación malévola, maquiavélica, ¿sí? Creada por el ser humano para dañar, para meter miedo. Entonces, todo esto, en esta época, en este tiempo, se necesita que haya una nueva vibración en el planeta Tierra. Los discos solares estarían emitiendo esa nueva frecuencia vibratoria. Sí, estarían emitiendo y estarían sosteniendo en estos lugares, en América sobre todo, al planeta Tierra. ¿Por qué solo están en América? Porque es la columna vertebral del planeta Tierra, América. El Kundalini. Antes del Kundalini estaba en el Asia, después no sé cómo se trasladó, no sé cómo se trasladó de energías, pero se trasladó a América. Ahora en América es el soporte de todo el planeta Tierra, la columna vertebral, por donde va el Kundalini, la energía mágica o espiritual. Dos Vamos preguntas. a ir. ¿Cuántos discos hay y si vos los viste físicamente? Los discos solares no se pueden ver físicamente. Sí, son físicos los discos, pero no se pueden ver. Sí. Sí, se pueden sentir. Cuando estuve en la Cueva de los Tallos hace ya unos 14 años más o menos, cuando fui la primera vez a una de las cuevas, eh, me mostraron a mí las entidades intraterrenas que habitan, me mostraron mediante meditación cómo es el disco. Y yo lo vi, yo lo visualicé. Es una máquina que tiene más o menos unos 4 metros, completamente redonda, como un disco mismo, sí, que emite energía desde su núcleo hacia afuera, hacia los lados. Es una cosa increíble, es una cosa poderosísima, es una energía que no tiene palabras para descifrarlo. Son unos colores hermosísimos. Yo lo sentí, yo lo visualicé al disco solar de la Cueva de los Tallos. Algo parecido son los otros discos porque te recuerdo que son fragmentos, son piezas, pero todos son así, más o menos en esa forma. Los discos están custodiados por la Hermandad Blanca de los seres intraterrenos. Todo esto que yo te estoy contando es una gota de conocimiento. Todo esto conoce las élites malvadas maquiavélicas. Sí, los saben muy bien, saben el tema de los discos solares, saben muchas cosas, saben. Y imagínate que ellos han tratado de encontrar estas máquinas, han tratado de localizarlas, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tienen seguridades y protecciones. Estas seguridades y protecciones ya son, aquí como que voy a lucubrar, no quiero lucubrar, pero eh, son seguridades de energía, de radiaciones, de cosas que no pueden cualquiera ingresar y decir, ah, encontré el disco, voy a tomar el disco y así, no, hay muchas seguridades, muchas protecciones. Todas estas seguridades y protecciones son hechas por los seres intraterrenos, porque ellos son los custodios de los discos solares de poder en América. Sí, los intraterrenos. En 15 días, en 3 semanas, los primeros días de agosto, vamos a activar otro disco. Posiblemente sea el disco más importante de todos y está en el Paititi, en las selvas del Perú, en las selvas peruanas, en el ¿Dónde está famoso la Dorado. famosa Ciudad Dorada? Exacto, el Dorado, lo que todo el mundo ha buscado, los españoles buscaban, los científicos, los investigadores. Es que no van a encontrar, es que no es así que van a encontrar una ciudad de oro en la selva, no,
Más bien esto es una ciudad intraterrena. Debajo de cada disco, o por decirlo así, no es exactamente así, sino para poder comprender, el disco está físico allí, hay una ciudad intraterrena. Y El Dorado sería una ciudad intraterrena. Tal vez una ciudad llena de oro, no sé, una ciudad llena de cúpulas doradas. Tal vez alguien vio eso, tal vez alguien le mostraron, por eso le pusieron el nombre del Dorado. Entonces vamos a la selva del Paititi los primeros días de agosto y vamos a hacer la activación de este disco, tal vez el más importante. Aquí te voy a contar rápidamente otra historia que tiene que ver con esto, se enlaza completamente. Cuando se fragmentaron los discos, vino un equipo otra vez, de entidades extraterrestres, de estos equipos positivos que andan por el cosmos ayudando, apoyando, y vieron la necesidad de apoyar al ser humano. Y se asentaron en el Gobi. Ahí hay una ciudad intraterrena, sí, la famosa Shambhala o Shambhala en Sí. el Gobi, en Asia, sí. Entonces, allí ellos crean otro disco, ellos. O sea, habían 12 discos, ¿no es cierto? Fragmentados, 12 fragmentos de discos. Ellos crean un 13º disco. ¿Para qué? Para que este disco sea un disco matiz y este una en su determinado momento a los otros 12 discos. Pero este disco fue creado por entidades extraterrestres allí en Shambhala, en el desierto del Gobi. Estuvo el disco allí, no sé por qué tiempo, pero últimamente, estos últimos años, o no sé hace qué tiempo, te decía que algunas cosas yo tampoco sé, no quiero inventar. Algunas, no sé cuándo, este disco del Gobi se trasladó a América también, ¿sí? Y se le llevó a la selva del Paititi. Por eso digo, posiblemente sea el disco más importante porque es el disco que va a cohesionar o que va a unir a los otros discos. El disco del Paititi en el famoso Dorado. Vamos a ir allá, vamos a hacer la activación. Va a ser un mega viaje, va a ser tal vez el viaje más duro, más extremo de todos. Ir a la Cueva de los Tallos es duro, es extremo, pero ir al Paititi posiblemente sea más extremo porque ya han ido gentes de los hermanos de los grupos de contacto de aquí del Ecuador y de otros lados y me han contado cómo es esa aventura. Toda una aventura, ir a la selva, cruzarse ríos, estar noches allí, dormir en carpas y todo eso. Vamos a hacerlo. Por el momento estamos 3 personas, ¿sí? 3 personas ya fijas, confirmadas, que vamos a hacer ese viaje de activación del disco solar. Las personas que van con vos, ¿son personas selectas? O sea, ¿elegidas por ellos o elegidas por vos? Esto es abierto y es muy extraño tratar de, de comentarte, de resolverte tu pregunta. ¿Por qué? Te voy a decir rápidamente. Eh, Cuando fuimos a Shasta, esas personas no eran elegidas por nadie, eran personas que quisieron apoyarme a mí. Y nos encontramos, yo les expliqué, les di unas clases, qué va a pasar, qué vamos a hacer, y se dio la activación. Sí, en realidad las invitaciones que hago yo son invitaciones abiertas, no necesariamente a gente de grupos de contacto, a gente que conozcan el contacto, pero sí a gente que siente el llamado, porque esta es una misión. Y es una misión, no es una misión personal, es una misión para todo el planeta Tierra. Es un servicio para todo el planeta Tierra, porque todos los seres humanos necesitamos de esta emisión, de esta nueva frecuencia vibratoria de los discos y todo el planeta en sí. Entonces, la invitación es abierta. Pero yo creo que tras esa invitación abierta hay una selección, digo yo, por parte de ellos. Entonces va la gente que tiene que estar ahí, va la gente que cree, va la gente que siente ese llamado y que sabe que va a apoyar en esto. Está bien. Bueno, ahí justo Zoom me dice que quedan 10 minutos. La verdad que estoy no solo sorprendido, sino muy contento de haber escuchado esta historia y que vos hayas compartido esta experiencia que tuviste. Eh, Me parece que no sos cualquiera porque si ellos te eligieron, te seleccionaron para eso, vos interiormente debes ser no solo un gran ser humano, sino por ende un gran ser humano y una gran energía. Eh, yo creo que eh, antes de terminar, una pregunta que cuando vos estabas hablando dijiste algo así como que cada disco hay una ciudad intraterrena. Te pregunto, como argentino y curioso,
Acá tenemos la famosa ciudad de Erx, en Córdoba, que según dicen tiene 600 kilómetros de diámetro, o sea que abarca varias provincias argentinas. ¿Se puede decir que en Córdoba, Argentina, en la ciudad de Erx, hay un disco solar? Em, Como te decía, hay algunas cosas que yo no sé. Es icónico el ERX, sí. Eh, Voy a utilizar esta palabra posiblemente porque yo desconozco exactamente, no sé la información. He escuchado de los contactos que hay ahí, he escuchado del tema intraterreno que hay ahí, sí, posiblemente sí sea otra ciudad intraterrena. Pero a dónde se tiene que ir a Argentina, y de hecho creo que el otro año voy a ir a Argentina, es a, si no me equivoco, es a Talampaya. Creo que en la provincia de La Rioja. Tengo que ir a Talampaya y ahí está un disco solar en la zona de Talampaya. Y si el disco solar está ahí, puede ser que me equivoque con esta información, puede ser que me equivoque. Debajo de ese, donde está ese disco, estaría una ciudad intraterrena. Entonces, esto ya es elucubración, pues no me gusta elucubrar, pero digamos, posiblemente haya dos ciudades intraterrenas en Argentina, posiblemente, sí. Entonces, ¿Cuándo pero dijiste que eso ibas a venir? el próximo año, tal vez a comienzos, febrero, marzo, abril del otro año. Bueno, si no te molesta, chiflame, por ahí me puedo ir y curioseo con vos, pero si Claro, estoy por preparado, hay que ver supuesto, si el destino quiere. por supuesto, claro que sí. Me gustaría que alguien me guíe, que me ayude, que me ayude, que me apoye, porque imagínate lo que es llegar a un país desconocido, eh, No, Argentina. no conozco esa zona, pero por foto veo que es maravillosa, que es una zona hermosísima Sí, y sé sí, que ha habido experiencias y contacto en Talampaya. sí, Eso es hermoso. exactamente, exactamente. Entonces, todavía nos queda un sendero por caminar, Paititi ya mismo, la Cueva de los Tallos para el mes de noviembre. Se va a activar el disco solar que hay en la Cueva de los Tallos, con las mismas personas, con estas dos personas que me van a ayudar ahora en Perú, van a venir acá a Ecuador, a la Cueva de los Tallos, a hacer la activación los primeros días de noviembre. Posiblemente se unan más personas a esta activación y ahí vamos a seguir con esta misión. El otro año, posiblemente para febrero, marzo o abril, me toque viajar a Argentina, a Talampaya justamente. Creo que hay que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires a Talampaya o algo así. Bueno, desconozco yo con lo poco que escuchar. Y Sí, habría, no, yo no tengo que ir hasta donde yo sé, porque puede haber cambios, modificaciones por parte de ellos. Siempre, ellos se comunican cuando ellos quieren con nosotros, no cuando nosotros queremos con ellos. Eh, Ellos lo que me han dicho hasta el momento es que yo no necesito ir a los 13 lugares, a los 13 discos, sino a 7 discos, que serían puntos estratégicos e importantes. Y terminaría, si no hay otra modificación, en la Antártida, wow. porque allí el último disco estaría en la Antártida. Ese es un viaje también difícil, digo así, porque ya no permiten entrar en la Antártida, porque está custodiada por las grandes potencias. Pero podríamos llegar a lo más cercano que se podría llegar y desde ahí hacer la activación del disco solar. Tal vez ahí termine mi misión con los discos solares. Y esto posiblemente sea el otro año mismo, no sé en qué época del otro año, para terminar ya con el disco. Mientras voy en este caminar, mientras voy caminando, yo soy escritor de dos libros. El primer libro se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos y el segundo libro es como una continuación, se llama Extraterrestres, el Tesoro del Amazonas, hablando de mi país, de las civilizaciones intraterrestres. Sí, soy escritor de dos libros, ahí plasmo mis aventuras con el mundo intraterreno, con la Hermandad Blanca, y ahora estoy escribiendo un tercer libro mientras voy caminando que sería Los discos solares de poder. Voy a hablar en ese disco, perdón, en ese libro de cómo han sido mis viajes, cómo han sido mis aventuras, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo y todo lo que me ha ido pasando ya con los discos solares y lo que me va a pasar. Este sería mi tercer libro que espero, aspiro a que salga a finales del otro año. Diario de un viaje sería. Eh, Nelson, de corazón, mil gracias por este encuentro. Gracias por haberme aguantado por el problema que tuve la otra vez y hoy dijiste presente. Esto me obliga, con lo que escuché y con lo que me dijiste, a hacer una segunda parte Claro, más adelante. Más que nada voy a esperar claro. ese viaje al Paititi y te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano y ojalá que siga siendo con las buenas noticias y las buenas activaciones que estás haciendo.
Claro que sí, un abrazo a todos. Les estaremos contando de nuestras aventuras y nuestra misión. Nos vemos.